gasto en pensiones contributivas y no contributivas para el 2030 representará 7.1% del valor del PIB, eso sin contemplar las modificaciones que se están discutiendo en las iniciativas de reformas constitucionales y que elevarían este gasto hasta el 7.8% del Producto Interno Bruto en 6 años, y sin un plan para incrementar los ingresos, la sostenibilidad de las finanzas públicas se pone en riesgo, existiendo una alta probabilidad de que el elevadísimo endeudamiento de este 2024 no sea solamente de una sola vez, sino mayor. Y en estos días la directora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, Alejandra Macías, publicó un artículo de análisis sobre esta preocupante situación, y por ello le agradezco converse con nosotros esta noche. Buenas noches, Ale. Muy buenas noches, Raimundo. Gracias por invitarnos a tu programa. Pues muy agradecido, sobre todo contigo, por lo que continúas escribiendo en investigación, sobre todo, bueno, porque si algo nos preocupa a todos justamente es esto, que ya es una realidad, nos alcanzó el destino con el pago de pensiones. Sí, así es. Bueno, como sabes, en el centro hemos dado seguimiento a este tema puntualmente durante varios años, y la pregunta sigue resonando, ¿no? ¿Y cuándo nos va a llegar la bomba de tiempo de las pensiones? La verdad es que yo creo que ya está aquí, ya es un tema al que le tenemos que poner atención y pues reflexionar y hacer cambios pertinentes para poder tener fuentes de financiamiento sostenibles y que no tengamos que tomar decisiones con consecuencias que no estamos midiendo ahorita, como es el dirigir más gasto a la población adulta mayor y no tomar en cuenta a las primeras infancias o a otras políticas que estamos dejando descobijadas, como es la salud y como es el sistema de cuidados, ¿no? Y como bien lo decías, pues ya este año vamos a gastar casi 2 billones de pesos en pensiones. Con el ritmo que crecen normalmente por inflación, por envejecimiento, podríamos llegar a 7.1% del PIB, y esto pensando que la pensión para el bienestar solamente va a aumentar por inflación. Sin embargo, hay que recordar que hay una iniciativa en el Congreso donde dice que la pensión para el bienestar va a crecer de manera progresiva. No nos dicen exactamente en cuánto, si por inflación o 10% anual o 30% anual, como lo estuvo aumentando en los últimos 3 años. Entonces eso genera incertidumbre, genera escenarios donde el gasto en pensiones puede llegar hasta el 7.8% del PIB para 2030, y si no tenemos cambios pertinentes en nuestro sistema fiscal, es decir, aumentar ingresos o redistribuir la forma en la que estamos gastando, ¿no? Volver a priorizar las acciones hacia la sociedad, entonces vamos a enfrentar un panorama bien complicado en los siguientes 6 años. Entre los datos que soporta tu investigación, para ponerlo en cuentas claras a nuestra audiencia, de lo que entra aquí en la bolsa del erario, que por cierto son nuestros impuestos, salen por acá cuando menos 27% de eso que entra acá para el pago de estas contribuciones, de estas pensiones contributivas y no contributivas. Sí, así es. La verdad es que eso es lo que más preocupa, ¿no? Si no aumentamos los ingresos, sí, pues cada vez las pensiones se van a comer más de esos ingresos, sí, junto con el pago de la deuda, junto con las transferencias que hacemos a Pemex, y pues ya no nos va a alcanzar para nada más. O la opción es que nos sigamos endeudando como lo vamos a hacer en este año 2024. Y pues obviamente nos dicen tenemos espacio, la deuda está anclada, el déficit o el endeudamiento de este año tan grande va a ser de solo una vez, pero sí hay que tener cuidado que pues si nos están prometiendo gastar más, no veo cómo vamos a reducir ese déficit y vamos a acabar endeudándonos por políticas que les van a quitar oportunidades a la siguiente generación, que son quienes pagan la deuda, ¿no? Finalmente la deuda es por varios años y luego se refinancia, entonces pagamos deuda todo el tiempo y es uno de los gastos que no podemos dejar de hacer año con año.
Entonces, bueno, solo tener cuidado también el hecho de que la deuda esté por debajo del 50% del PIB tiene que ver con que estamos creciendo, ¿no? Con variables macroeconómicas como la inflación, como el tipo de cambio. Si estas cosas empiezan a cambiar rápidamente, y también el indicador de la deuda va a cambiar y puede ser mayor de lo esperado. Claro, sobre todo porque los cálculos que tú haces es basado en datos de hacia dónde caminaría en términos del PIB este flujo de pago de pensiones contributivas y no contributivas, y que está incluso con las iniciativas de reformas constitucionales consideradas. Pero ya estamos escuchando por ahí entre la oferta de las candidatas de que pues una quiere bajar la edad, otra quiere sumarle esta otra cosa. Eso no está considerado desde luego en los cálculos. No, todavía no, y eso hay que tener mucho cuidado como ciudadanos, que cuando nos prometen algo, nos va a costar, y no lo van a pagar las candidatas o la próxima presidenta, sino la vamos a pagar, como bien tú decías, de nuestro bolsillo, de todos los que pagamos impuestos, que en realidad somos todas y todos los mexicanos, ¿no? Entonces, cuando hacemos estos cálculos de expandir la pensión para el bienestar a partir de los 60 años, pues igual llegamos a 7.7% del PIB, y la otra propuesta es la mitad de la pensión para mujeres entre 60 y 64 años, ¿no? Sí. Y en ese sentido, bueno, llegaríamos a 7.2, 7.3% del PIB. Sí. En cualquier caso, son más recursos. Y son recursos que no nos están diciendo de dónde van a salir. Pueden ser poquitos, pueden ser muchos. De todos modos, en este momento, nuestro espacio fiscal ya está muy pequeño, ¿no? Sí. ¿Qué es el espacio fiscal? Pues son todos los ingresos menos los gastos comprometidos, y nos deja un espacio para hacer otras políticas públicas muy pequeño. Y si no tenemos ese espacio, ¿cómo vamos a cambiar las cosas para la primera infancia, para las mujeres, para la misma productividad de las empresas? ¿Cómo vamos a invertir más? Y cómo vamos a lograr tener ese sistema de salud universal, que también es una promesa que nos hicieron hace mucho tiempo, que siguen las campañas, pero no tenemos el financiamiento adecuado. Sí, finalmente, Ale, te preguntaría, en este diagnóstico, o más deuda, o más impuestos con una reforma fiscal, o formalización de la economía. Yo creo que las tres van en paralelo, Raimundo. O sea, no tendrían que ser excluyentes. Debemos hacer políticas públicas para la formalización más allá del RIF o el RECICO o cualquier esquema que se ha implementado y que tiene resultados bajos, ¿no? Sí. Pero si pensamos en un sistema de cuidados donde podemos incorporar a más mujeres al sistema formal, porque desgraciadamente todas las mujeres trabajamos, muchas no remuneradas, otras en la informalidad, entonces esa podría ser una vía para aumentar la formalidad. Impuestos, pues tampoco podemos hablar directamente de tasas, aumentar tasas nominales, podemos hablar de actualizar el predial primero, de implementar tenencia otra vez a nivel nacional. O sea, hay otras vías que no tienen que ver con aumentamos ISR luego, ¿no? Entonces, que se discuta, que se haga un plan y sobre todo que se implemente a principios de la administración, porque si no después va a ser más difícil. Claro, no, extraordinaria capacidad de síntesis, mi querida Ale, porque además hemos compartido la red social tuya y la del centro para leer los interesantes artículos de investigación del centro, porque es materia prima para tener cuentas claras sobre lo que ocurre con nuestros recursos. Ale, muchísimas gracias. Gracias a ti, Raimundo, y sí, visítanos, ahí estamos con mucho gusto para todas y todos. Gracias, Ale, muy buenas noches. Bueno, pues usted acaba de escuchar en Cuentas Claras los severos problemas en el pago de pensiones en México, de continuar pateando el bote y de no llevar a cabo una profunda reforma fiscal, entre otras cosas. Vamos a una última pausa y al regresar, si ya anda usted de vacaciones o apenas va a hacerlo, le compartiremos algunos consejos financieros para que no le quemen la piel las deudas.